Buenos días. En uno de los días más fríos del año y con una obra de construcción enfrente a casa, voy a tratar de tirar elementos, nociones del texto de Frigerio Poggi y Tiramonti, Instituciones Educativas. Bien, para nosotros este texto es un texto clásico, eh, tiene ya prácticamente 30 años de editado. Se hizo para la etapa de la discusión que había en nuestro país a raíz de bueno, la reforma educativa en la etapa menemista y la capacitación que se desenvolvía en los distintos niveles del sistema. Es así que estas autoras, digamos, referentes digamos, de la educación argentina, como Graciela Frigerio, Guillermina Tiramonti, ¿sí? Desenvolvieron este texto caracterizando dos conceptos que a nosotros nos interesan sobremanera. Por un lado, la cultura institucional, que la definen, digamos, como una cualidad que tiene la institución, que es una cualidad relativamente estable, dicen ellas, que surge de la síntesis, podríamos decir, de un proyecto educativo o un planeamiento, digamos, emitido desde los órganos estatales, y cómo los actores intervienen, digamos, en la trama institucional. O sea que ahí habría como entonces una intersección entre el proyecto educativo propiamente y cómo los actores entran en el juego, ¿sí? Por otro lado, Andretich también señala el aspecto de que la cultura tiene que ver en cómo una institución se piensa, ¿sí? Cómo intervenimos en ella. Y de ahí es que las autoras en cuestión definen o diferencian tipos de cultura institucional. Así refieren a una cultura familiar, a una cultura burocrática y a una cultura de concertación. En el caso de la cultura familiar, sería la cultura que por ahí nosotros criticamos más, porque, bueno, los roles y las tareas en la institución, en este tipo de cultura, se desdibujan. Hay un tipo de comunicación informal y se traslada cierto modelo familiar, podríamos decir tradicional, al juego institucional, ¿sí? Así como en la familia tradicional está papá, mamá y los hijos, en la concepción tradicional, claro está. En la institución se reproduciría aquellos lugares de papá y mamá en los equipos directivos, por ejemplo, y los hijos sería, bueno, el plantel docente y los alumnos propiamente. O sea, que acá estamos diciendo cómo se transfiere ese tipo de vínculos a nivel de la institución. ¿Qué pasa cuando un directivo te habla como un hijo? ¿Sí? O cuando alguien te dice, bueno, vos sos joven, recién empezás, ya vas a ver lo que es esto. ¿Sí? O sea que ahí se ponen en danza, podríamos decir, representaciones, cuando no prejuicios, que son extrapolados de estos modelos familiares, ¿sí? Aquí el conflicto va a tratar de evitarse o de soslayarse, o en todo caso de decir, bueno, pero acá siempre trabajamos de esta manera, no sé vos qué estás pensando, o sea, que hay frente al conflicto, digamos, una voz de alerta, ¿sí? La cultura de burocrática, perdón, o cuestión de papeles, sería aquella institución que se encuadra exclusivamente en la cuestión formal. Cuando digo cuestión formal, digo circulares, normativas, y aquí también el conflicto puede soslayarse, o en todo caso, ese conflicto se resolverá, si es que se resuelve, o en todo caso se tramitará, como decimos nosotros, en los espacios de la burocracia, lo cual esto ya sabemos, lleva tiempo, lleva fatiga, fastidio, ¿sí? Sabemos, el otro día hablaba con un colega que presentó en una escuela un proyecto de educación sexual integral y en una escuela primaria, ¿sí?
y el directivo a cargo le dijo, mira, es un tema complicado, vamos a tener que verlo, no queremos tener problemas con los padres, ¿sí? Bueno, la cosa que ese proyecto es muy probable que si este colega no siga insistiendo pueda ser cajoneado o en todo caso esperar otro tiempo, ¿sí? Y finalmente la cultura de concertación sería una cultura de la negociación. Aquí sí, específicamente, se reconoce el conflicto como algo inherente al juego institucional. Si se reconoce el conflicto, se tendería a ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Pero teniendo también siempre este aditamento que dijimos con Fernández, que en la lógica de lo institucional hay cuestiones que se muestran y hay cuestiones que se ocultan, ¿sí? O sea que ahí tenemos esta contrariedad de las instituciones, que por más que una institución se defina como democrática, inclusiva y demás, no necesariamente todos los conflictos se ponen sobre la mesa. Por otro lado, también diría Frigerio, también lo asevera Fernández, no todo se puede discutir sobre la mesa. Hay cuestiones que se deciden a nivel del equipo directivo, por ejemplo, de una escuela o de una institución. ¿Qué decir de nuestra facultad? ¿Cuántos conflictos efectivamente llegan a discutirse a nivel de los marcos colegiados o de los consejos directivos o de los consejos de carrera? ¿Y cuántos son soslayados? Bueno, se ponen en un freezer, ¿sí? Entonces, la cultura de concertación sería una cultura que tendería hacia la negociación, ¿sí? Pero acá las autoras dicen, bueno, también tenemos una contra o una desventaja, en el sentido de que cierto asambleísmo puede obturar el funcionamiento institucional. Ese asambleísmo que indica que en determinada institución se discute todo, ¿sí? Es muy difícil que todos los problemas se discutan entre todos, ¿sí? Por eso, como diríamos con André Teach, para que una institución exista, ha habido un grupo que tiró una línea directriz y ese grupo siempre va a defender su posición y va a ver cómo tensa o no, digamos, la soga cuando haya algo que discutir y que esa discusión es algo complejo, ¿sí? Bien, el otro concepto que las autoras analizan es el de imaginario institucional. A nosotros nos viene muy bien esa caracterización porque justamente si una de las bases fundamentales o de las bases ideológicas del análisis es el psicoanálisis, la idea de representación nosotros la podemos caracterizar tanto desde el psicoanálisis como desde la psicología social, ¿sí? El concepto mismo de representación social es un concepto que viene de los años 60, hay un autor francés, Moscovici, que lo ha trabajado, y caracteriza la representación social como aquella intersección entre dos elementos. Por un lado, la crianza recibida, ¿sí? Y por otro lado, la situación de clase social. O sea que lo que uno piensa, siente y fundamenta o discute va a tener que ver con esas marcas, esas huellas de nuestra subjetividad y, por supuesto, con la situación de clase, como las determinaciones económicas, nos marcan de una manera y no de otra, ¿sí? Aquí la idea del imaginario es importante pensarla porque en el imaginario social hay representaciones, podríamos decir muchas veces prejuicios, que tiñen, modifican y matizan a la propia realidad. Justamente esto es lo que da lugar a las distintas miradas, ¿sí? Se puede decir que en una institución algún sector o grupo tiene la razón, tiene la verdad. No, hay de nuevo el aporte de la sociología crítica, ¿sí? O incluso desde cierta filosofía, como lo que se estudia desde la perspectiva Foucaultiana. Bueno, la verdad es una construcción, la verdad es una disputa, ¿sí? Y esa disputa es una disputa de sentidos, ¿sí? Si nosotros vemos todos los portales de la Wader,
¿sí? O de la facultad nuestra, se habla de una facultad democrática, inclusiva, ¿sí? Bien, eso es un discurso, ¿sí? Es una construcción de sentidos. Y nosotros ya sabemos, ustedes ya saben por las carreras que cursan, que en muchas circunstancias, tanto en los consejos consultivos, perdón, en los consejos de carreras como en los consejos directivos o superiores, esa democracia a veces queda en un estado latente, ¿sí? Sabemos que hay cuestiones que se pueden discutir y otras que no. Entonces, estos dos conceptos o estas dos caracterizaciones de cultura institucional e imaginario, bueno, nosotros como cátedra lo tomamos como nociones fundamentales para desenvolver un análisis institucional. Buenos días.